Ahí se la ve la doctora. ¿La de la cara? Entonces verán, chicos, ahorita vamos a revisar lo que corresponde a nuestro sistema digestivo. ¿Listo? Entonces miren aquí, a ver, ¿todos ven? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema digestivo, dijimos que lo primero que íbamos a encontrar era la cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces dijimos que esta cavidad bucal iba a tener dos partes. Miren, estos son los labios, es una carita. Pues miren, aquí están los labios. Estos son los dientes. Y esta es la cavidad bucal. Hola Mauri, hágame un favor. Es que el doctor, buenos días, es que el doctor... Allá deben haber 8. ¿Tiene la lista, Mauri? Bueno. Entonces, verán. Entonces habíamos dicho de la cavidad bucal. Entonces, miren, el vestíbulo, habíamos definido nosotros que el vestíbulo era este espacio anatómico que quedaba detrás de los labios y por delante de la arcada dental, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta primera porción que estamos viendo aquí, miren, esta primera porción es el vestíbulo de la cavidad bucal. ¿Listo? Y por detrás, miren aquí, ya encontramos lo que corresponde a la cavidad bucal propiamente dicha. Miren aquí. Entonces, miren, este es el proceso palatino de la maxila, miren, ¿sí? Y este es el paladar duro. Entonces está formando el techo de la cavidad bucal. Y aquí, en esta cavidad bucal, encontramos, miren, este órgano que es la lengua, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho nosotros de la lengua? Miren aquí. Entonces la lengua tenía 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Dijimos que estos 2 tercios anteriores, miren, eran la parte móvil de la lengua, que es esto que estamos moviendo aquí. Y este tercio posterior es la parte fija, que está adherida al piso de la cavidad bucal. ¿Listo? Dijimos que esta tenía un dorso, miren aquí, ¿sí? Que tenía un vértice, que tenía 2 bordes laterales. Que hacia el dorso teníamos una cantidad de papilas. Entonces, estas papilas grandes, miren aquí, ¿sí? Que tienen una forma de honguito, ¿cómo se llamaban? Papilas fungiformes. Ajá. Entonces, mire, todo lo que sobresale en esta parte móvil son las fungiformes. Y esas pequeñitas que le dan el aspecto aterciopelado son las filiformes. Hacia la región lateral, mire, tenemos estas papilas que se llamaban las papilas foliadas. ¿Sí? Entonces, las papilas foliadas solamente están a los bordes laterales de la lengua y en el dorso de la lengua como tal tenemos las fungiformes, que son las grandes, y las más pequeñitas, que son las filiformes. Hacia la parte posterior, mire, encontramos estas grandes, que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo se llamaban las papilas grandes? Chicos, tienen que haber estudiado, si no... Las falciformes. Las bayéculas no son, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas? Caliciformes. ¿Qué más se llaman? Circunvaladas. Bueno, entonces estas son las circunvaladas, valladas o caliciformes. Tenían esos 3 nombres. Y por detrás, miren, encontramos este surco, que es el surco terminal. Y en el centro del surco terminal, este agujerito que están viendo aquí, que es el agujero ciego. Hacia la parte posterior de la lengua, mire, encontramos ya estas que son las tonsilas linguales. Todo esto que usted ve aquí como criptas en el centro son las tonsilas linguales. Chicos, tienen que estudiar, porque si vinieron sin estudiar es un poco complejo, porque hoy es todo, bueno, casi todo. Bueno, y hacia la parte lateral, mire, ¿sí? Vamos a encontrar estas que son las tonsilas palatinas. La tonsila palatina con hacia la parte posterior, mire, este sería el palato faríngeo, y hacia la parte anterior este sería el palato gloso. Pues mire, el pilar anterior o palato gloso y el pilar posterior o palato faríngeo. Y aquí podemos observar cómo la raíz de la lengua, ¿entonces lo apagamos?
Muévame ese de ahí, por favor. Hacia la raíz de la lengua, estamos observando esto que se llama epiglotis. Miren. Entonces, eso que nosotros hablábamos de la base de la epiglotis, mírenla aquí, la base de la epiglotis está en relación con la raíz de la lengua. Aquí podemos observar entonces los 3 ligamentos de los que nosotros hablábamos. Miren, el gloso epiglótico medial, el gloso epiglótico lateral derecho, el gloso epiglótico lateral izquierdo y en medio de los dos, miren, las vallecas. Si miran estos hundimientos que estamos observando aquí, estos huequitos que quedan detrás, o no, por delante más bien de la epiglotis, son las vallecas, detrás de la lengua y por delante de la epiglotis, porque está en posición anatómica. ¿Listo? Después de la lengua, nosotros ¿qué encontrábamos? O después de la cavidad bucal. Bueno, y en la lengua, ¿qué más encontrábamos? Encontrábamos unos músculos intrínsecos de la lengua, ¿no es cierto? Y unos músculos extrínsecos de la lengua. Dígame un músculo intrínseco de la lengua. Un músculo intrínseco de la lengua. Paula, un músculo intrínseco de la lengua. Vean, niños, paren sus grabaciones. Entonces los músculos intrínsecos de la lengua, ¿sí?, son este que es el músculo longitudinal superior. Aquí en medio vamos a encontrar 2 fibras. Estas son las fibras verticales porque este es un corte sagital. Y obviamente en un corte transversal encontraremos las fibras transversales. A este nivel encontramos el músculo longitudinal inferior. Entonces aquí encontramos longitudinal superior, fibras verticales y las transversas entrecruzadas, y este que es el longitudinal inferior. Aquí vamos a encontrar, que se ve más bonito, los extrínsecos de la lengua. Entonces miren, esta es la mandíbula, y cuando nosotros hablamos del cuerpo de la mandíbula, ¿qué dijimos? Dijimos que habían unas espinas que eran las espinas genianas o mentonianas, 2 superiores y 2 inferiores, ¿no es cierto? Las superiores para el músculo geniogloso, que tenía 3 fascículos, un superior, un medio y un inferior. Entonces aquí les presento el músculo geniogloso. Debajo del genioglosso tenemos este que es el genioideo, que va al hueso yoides, y debajo tendríamos el músculo miloioideo. Entonces, geniogloso, genioideo y miloioideo. ¿Listo? Y los propios de la lengua o intrínsecos, longitudinal superior, fibras verticales y transversales, longitudinal inferior. Y aquí de los extrínsecos, el genioglosso, que es todo esto que usted está observando aquí, este que se van hacia atrás, mire, el genioideo, que se va hacia el ioides, y el miloioideo por debajo. Hacia la parte posterior, ¿sí?, de la cavidad bucal, encontramos la segunda estructura que se llama faringe. Mírenla a este nivel, ¿sí? Todo esto que aquí donde yo le pongo la pinza está la faringe, y esta faringe tenía 3 porciones: una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. Entonces la cavidad bucal, como estamos en digestivo, se comunica con la faringe a través del istmo de las fauces. Es este espacio que tenemos aquí. El istmo de las fauces comunica la cavidad bucal, que es esto, con esto que es nuestra faringe. Hacia la parte posterior, la faringe se dirige hacia atrás, se continúa con la siguiente estructura anatómica, que es esta, miren, que les presento aquí, el esófago. Entonces, habíamos aprendido nosotros por las clases que la continuación, mire, esto muscular que vemos aquí, ¿sí?, que está por detrás de la faringe, que es esto, vamos a encontrar esta estructura que se llama esófago, miren, ¿sí?, el esófago. Entonces el esófago ya sabemos que tiene 3 porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Entonces, ese esófago, véanlo aquí, es una vista pues posterior, miren, el esófago aquí está abierto, ¿sí?, atraviesa esta estructura que se llama diafragma y llega hacia la cavidad abdominal. Perdón un ratito, les voy a decir. Esto que es el diafragma, que está cortadito, lo atraviesa y llega hacia su segunda parte, o hacia su continuación o su última parte, que es la porción, miren aquí, abdominal. Entonces cuando ya llega a la porción abdominal, se continúa en qué estructura, en esta que estamos viendo acá, que es el estómago. Entonces, esto que estamos viendo aquí es esófago, miren,
y el esófago pasa al diafragma, ahorita se van al cadáver y lo pueden ver, ya lo repasamos. Se continúa en esta estructura que es el estómago. ¿Qué sabemos del estómago? Que tiene, miren, una curvatura menor y una curvatura mayor. Que de la curvatura menor sale este, ¿sí? Que es el aumento menor. Mire, esta grasita que estamos viendo acá se denomina aumento menor. Y de la curvatura mayor sale otro peritoneo que forma esto que es el aumento mayor. ¿Listo? Entonces, eso ya lo saben. Y aquí podemos observar entonces que el estómago, miren, hacia la superficie interna tiene la mucosa del estómago, miren aquí, y las porciones del estómago. Entonces, esta será la primera porción o porción de cardias, esta será la porción del fondo, miren aquí el cuerpo y miren la porción pilórica. Cuando nosotros hablamos de la porción pilórica, habíamos dicho que tenía 3 porciones. Aquí, miren, a este nivel, el antro pilórico, miren aquí el canal del píloro y termina en esto que usted está observando acá, que es el esfínter pilórico. Mírenlo ahí. Miren, ¿sí? Usted ahí mira el músculo a ese nivel, el esfínter pilórico. Y ese píloro entonces se continuaba en la otra porción que se denomina el duodeno, ¿no es cierto? Entonces la continuación del esófago es el estómago, la continuación del estómago es el intestino delgado. Sabemos que el intestino delgado tiene 3 porciones, el duodeno, que es la primera porción, que va aquí, miren, pues aquí está rotito, que tiene la forma de una C y que protege este órgano que les presento, que se llama páncreas. Miren, y les presento, este es el páncreas. Y aquí está el duodeno reforzado. Después del duodeno teníamos yeyuno y después del yeyuno teníamos íleo, ¿no es cierto? Vamos a ordenar. Cuando nosotros hablamos de colon, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el colon nuestro yeyuno y nuestro hile. Entonces, cuando nosotros hablábamos, decíamos que el yeyuno era el que más irrigación tenía, ¿no es cierto? Porque era donde se absorbían los nutrientes fisiológicamente. Y el ilio, ya siendo la parte terminal, miren, es menos vascularizado y por eso usted lo observa un poquito más rosado clarito. Miren, compare estas dos asas intestinales, ¿sí? Mire yeyuno y mire ilio. Entonces se va a dar cuenta que la coloración es un poco diferente respecto a... Entonces ahorita, cuando cambiemos, en la mesa del fondo hay 2 cortes más de digestivo para que puedan repasar. ¿Listo? Entonces miren, yeyuno e ilio. La continuación del ilio, entonces iba a ser el colon, ¿no es cierto? Entonces la primera porción del colon, miren, es esta dilatación ampular, que es el ciego, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ciego, y al inicio del ciego, miren, esta trepita chiquita, que es el apéndice vermiforme, veanlo aquí. Es el apéndice, que es el que se inflama, el apéndice vermiforme, aquí tenemos el ciego, y a continuación, pues tenemos nuestro colon ascendente. De nuestro colon ascendente teníamos esta, que era la flexura cólica derecha, se continuaba en el colon transverso, ¿sí? Ese colon transverso, mire, en esta que es la flexura cólica izquierda, aquí nuestro colon descendente y nuestros sigmoides. Si nos damos cuenta, lo que nosotros estudiábamos, mire, nuestro sigmoide es una dilatación a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Mire, el ciego está a nivel de la fosa ilíaca derecha y es una dilatación saccular, mire, abultada. Y cuando llegamos a nuestros sigmoides también se dilata. ¿Cómo los ubicamos? Pues este, que es el apéndice vermiforme, siempre va a estar, pues dentro de la contextura normal, digamos, va a estar a la derecha. Excepto que embriológicamente no haya rotado el sistema digestivo y haya quedado del otro lado. Pero eso pues son casos muy extraños. ¿Listo? Y aquí pues ya muestra entonces las porciones. Entonces mire, el ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda.
colon descendente, sigmoides y recto, miren. ¿Listo? Y recto. Bueno, habíamos dicho también que este, que es el intestino delgado, mírenlo aquí, se unía hacia la pared posterior de la columna por esta estructura que se llama mesenterio, miren aquí, ¿sí? Entonces, este mesenterio es exclusivo del intestino delgado. Entonces, este mesenterio tenía dos hojitas, una hoja anterior y una hoja posterior. Aquí las vemos, miren. Una hojita anterior, mírenla aquí, y una hoja posterior. Y en medio de las dos hojas están estas arterias y venas que son las yeyunales e ileales, que si hablamos de arterias, son ramas de la arteria mesentérica superior, y si hablamos de vena, son afluentes de la vena mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, este es el mesenterio. Y aquí, miren, habíamos dicho que el colon tenía tres características que eran exclusivas del colon. 1, las tenias. 2, las austras. Y 3, los omentos epiploicos, ¿no es cierto? Entonces, aquí les presento, miren, esta cintilla, ¿sí? Miren aquí, como un cordoncito, como una cinta, son la tenia, miren. Miren aquí, y la está usted observando, la tenia. Miren todos estos, miren, estas prolongaciones, estos cositos que cuelgan de grasa, miren, son los apéndices epiploicos. Miren, y todo esto que le cuelga de ahí, todo esto son los apéndices epiploicos. Y las austras, ¿sí? Mire aquí, son estas rugosidades, mire, que presenta el colon. Entonces usted aquí mira esta rugosidad, aunque este tipo ya la tiene borrada, miren estas rugosidades, mire aquí, esto y esto es una austra, a este nivel, mire aquí, esto y esto es una austra, a este nivel, mire, son las austras, ¿sí? Y eso, mire aquí una tenia, entonces la tenia, estas austras y estos apéndices epiploicos son exclusivos de intestino grueso, no lo encontramos en ninguna otra parte. Pero aquí observamos este, miren, delantal amarillo, si lo ven, esto miren, esto es el mesocolon transverso. Este es el que va a fijar el colon transverso hacia la parte posterior de la pared abdominal. Entonces, cuando nosotros hablamos de peritoneo, dijimos que habían unos mesos, ¿no es cierto? Un mesocolon transverso, un mesoapéndice y un mesosigma. Aquí lo podemos ver, mire el mesosigma, ¿sí? Mire el mesocolon transverso y mire aquí estaría el mesoapéndice. Entonces, ¿qué hacen estas estructuras de peritoneo? Fijan hacia la parte posterior las estructuras del sistema digestivo para darles estabilidad. ¿Listo? Entonces, y como glándula anexa, encontrábamos este que es el hígado. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué dijimos del hígado? Que el hígado tenía dos caras. Está un poco aplastado, se ve un poquito mejor, miren, dos caras, una cara diafragmática, entonces miren, aquí está cortado nuestro músculo que es el diafragma, una cara diafragmática, y hacia abajo una cara visceral, que es la que va a estar en contacto con las vísceras del abdomen. ¿Listo? Dijimos que esta cara diafragmática iba a estar dividida en dos lóbulos, miren. Un lóbulo derecho, que es todo esto grande que estamos viendo acá, miren aquí, y un lóbulo izquierdo, que es el más pequeñito. Entonces, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y hacia la parte anterior encontramos esto, miren, que es el borde libre. Mírenlo aquí, el borde libre. Y hacia abajo encontramos esta, que es la cara visceral. Entonces, entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de la cara diafragmática encontramos este ligamento, que es el ligamento que está aquí cortado falciforme, sí señor. Muy bien, entonces el ligamento falciforme. Y hacia la cara visceral, miren aquí en la cara visceral, íbamos a encontrar unos surcos, ¿sí? O una división en forma de H. Entonces miren, un palito de la H, aquí les marco el otro palito de la H y la línea transversa de la H. ¿Listo? ¿Esto para qué?
Para dividir el lóbulo derecho, solamente es el lóbulo derecho el que se divide en dos lóbulos más. ¿Qué tomamos como referencia? Miren, este estrechamiento que se llama surco del ligamento redondo. Entonces aquí donde usted me mira la pinza es el surco del ligamento redondo. ¿Qué contiene? Miren, aquí se los estoy agarrando, que es el ligamento redondo. Mírenlo ahí, el ligamento redondo. Hacia abajo se extiende en este surco, miren aquí, ahí donde les coloco la pinza, que es el surco del ligamento venoso, ¿sí? Y esto que usted está viendo aquí es el ligamento venoso. Los puntos de referencia no son el ligamento redondo arriba y el ligamento venoso abajo, son los surcos, el surco del ligamento redondo y el surco del ligamento venoso. Y la otra división lo hacemos con esta fosa, miren, la fosa de la vesícula biliar. Y hacia abajo el surco de esto que es la vena cava inferior, ¿sí? Entonces aquí debajo, miren, está el surco donde se aloja la vena cava inferior. Y transversalmente encontramos esto que es el ilio hepático. Entonces aquí encontramos nuestro ilio hepático. ¿Esto qué hace? Hace que nuestro lóbulo derecho del hígado, por acción de esas divisiones, quede dividido en dos lóbulos más para la cara visceral, en un lóbulo cuadrado y en un lóbulo caudado. Entonces miren, el lóbulo cuadrado está en relación con la fosa de la vesícula biliar y el lóbulo caudado está en relación con el surco de esto que es la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces, cuadrado, fosa de la vesícula biliar; caudado, surco para la vena cava inferior. Porque puede darse el caso que el paciente no tenga vesícula, ¿sí? Entonces, al no tener vesícula, pues no tendríamos el punto de referencia. Por eso el punto de referencia es la fosa. Bueno, aquí ¿qué podemos observar? Miren, pues este paciente sí tiene vesícula biliar. Entonces, miren, este es el fondo de la vesícula biliar y este es el cuerpo de la vesícula biliar. ¿Listo? Y esto pues ya es peritoneo que lo está recubriendo y no nos deja ver las otras estructuras. Veamos acá. Entonces, miren aquí, si se la ve bonito. Entonces, miren, el fondo, el cuerpo, y tenemos el cuello y mire, el conducto. Entonces, este conducto que sale de la vesícula biliar es el conducto cístico. Entonces, miren, aquí se lo presento, el conducto cístico. Este conducto cístico se une con este, que es el conducto hepático común. Y estos dos, cuando se unen, forman este que es el conducto colédoco. Mírenlo aquí. Entonces, conducto colédoco, conducto cístico, conducto hepático común. Y aquí miramos, miren, un hepático izquierdo y un hepático derecho. Miren aquí. Miren, un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, y esto es un conducto hepático común. El conducto cístico y el conducto colédoco. ¿Listo? ¿Qué más observamos aquí? Miren aquí. Esta les presento es nuestra vena porta, miren aquí. Entonces nuestra vena porta que entra al hígado. Acuérdese que las venas hepáticas no salen por el hilo hepático, sino salen hacia la parte posterior. Miren, aquí, hacia la parte posterior de esto que es la vena cava inferior, salen nuestras venas hepáticas. Vean ahí. Mira los huequitos ahí dentro. Esas son nuestras venas hepáticas. Acuérdense que las venas hepáticas no salen por el hilo hepático, sino que drenan a la vena cava inferior por su cara posterior. Entonces aquí ya están los conductos, aquí está la vena porta y esta sí es la arteria hepática. ¿Cuál es la que entra? La arteria hepática propia. ¿Listo? Entonces aquí está la arteria hepática propia, aquí está nuestra vena porta y aquí nuestros conductos que ya mencionamos. Entonces, lóbulo cuadrado en relación con la fosa de la vesícula biliar y lóbulo caudado en relación con este, miren, que es el surco de esta, que es nuestra vena cava inferior. Entonces, miren aquí debajito el surco, que es por donde pasa, y la cava pasa por la parte posterior.
Y aquí les presento el área desnuda que queda hacia la parte, miren, posterior, miren aquí el cambio de color, hacia la parte posterior del lóbulo derecho del hígado. ¿Listo? Entonces, área desnuda. Bueno, y eso es lo que teníamos para revisar del sistema digestivo. Pues por favor, váyanse a las mesas, revisen.